El libro de los Efesios, capítulo 1, estamos continuando la serie Doctrinas Básicas de la Biblia. Doctrinas Básicas de la Biblia. La última conferencia de esta serie, Doctrinas Básicas de la Biblia, fue la adopción. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, esta es la segunda parte de la adopción. Vamos a continuar con esta doctrina. Ya hemos visto la justificación, la reconciliación, la redención, la expiación, y ahora estamos viendo la adopción. La importancia de conocer las principales doctrinas de la Biblia. Iniciamos la última conferencia de la adopción en que nosotros los cristianos hemos sido adoptados. ¿Qué significa esto? Que hemos sido colocados, hemos sido traídos a la familia de Dios. Tú puedes tener tus hijos naturales de tu esposa y tú, y eso se llaman hijos naturales. Pero si tú vas a un orfanatorio y tomas a un niño y le das tu nombre y le das los papeles y se certifica y se legaliza la adopción, ese niño lo llevas a tu casa y ese niño se convierte en tu hijo adoptivo. Por lo tanto, él tiene los mismos derechos y tiene la misma herencia que tus hijos naturales. Porque el hijo adoptivo goza, de acuerdo a la ley, de los mismos privilegios y de los mismos derechos. Dios tiene un solo hijo natural, Jesucristo. Se llama el unigénito de Dios. Por eso se llama Jesús el unigénito, porque es el único en su género. O sea, es el hijo natural de Dios. Pero todos nosotros los cristianos somos hijos de Dios por adopción. Por medio de la adopción, Dios nos ha traído, nos ha colocado, nos ha puesto como sus hijos. Y como su Hijo Jesucristo es su Hijo natural y heredero, nosotros al entrar a la familia de Dios comenzamos a disfrutar de los mismos privilegios, escúcheme con cuidado, y de la misma herencia y de todo el destino que Jesús tiene para el futuro y para los siglos venideros que Jesucristo tiene por ser nuestro hermano mayor. Así le llama el libro de los Hebreos, nuestro hermano mayor. Entonces, cuando tú formas parte de la familia de Dios, quiero decirte que si a Jesucristo se le entregó todo poder y todo principado y toda autoridad y todo señorío, después de nuestra muerte, la Biblia dice repetidamente, seremos coherederos con Él. Reinaremos juntamente con Él. Nos sentaremos juntamente con Él a reinar. Dice Apocalipsis 20, vi tronos. ¿Qué es un trono? Es un lugar, una posición de autoridad. Vi tronos y se sentaron los que fueron dignos, los que recibieron la autoridad. Dice Daniel 7, 27, y entonces vi el reino de Dios y los reinos debajo del reino, y el reino le fue entregado a los santos del Altísimo. Toda esta revelación de la Biblia es para motivarnos a la santidad, para motivarnos a nuestra consagración, para decirnos y repetirnos reiteradamente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que hay un premio, hay una recompensa, hay un galardón inmenso en la otra vida, y que si tú mueres hoy en la tarde o si tú mueres mañana en la noche, en el momento en que tu cuerpo se entierre y tu alma se salga de tu cuerpo y tu espíritu también, se van a presentar delante de Dios. Y en ese momento, en el momento de tu muerte y en el momento de mi muerte, ya no habrá para atrás. Ya no volverá en toda la eternidad a existir ninguna otra oportunidad. En el momento de mi muerte, la autoridad que yo tenga para reinar, la posición que Dios me va a dar en la otra vida, estará en relación o estará automáticamente de acuerdo a la fidelidad que yo manifesté en esta vida. O sea que si tú mueres hoy en la noche y te presentas delante de Dios y te dice Dios,
ven para acá, Pancho Pistoletas. ¿Cuánto amaste a tu esposa? ¿Cuánto amaste a tu marido? ¿Cuánto amaste a tus hijos? A ver, ven, de todos estos millones de almas, ¿cuántas de estas almas ahorita, Pancho, te quiero preguntar, que se levanten y que digan, yo fui y conocí a Cristo gracias a Pancho? Por favor, levántense todos los que conocieron a mi Hijo Jesucristo gracias a este ser humano. ¿Te imaginas que nadie se levantara? Porque en tu vida cristiana nunca le hablaste a nadie de Cristo, nunca ganaste un alma, nunca compartiste el Evangelio. A ver, vamos a ver todas las buenas obras que Pancho hizo. Pancho, ¿cuántas veces en el reino que yo te di, en las cosas te di, fuiste fiel? A ver, sáqueme las cuentas del dinero que le di a Pancho, de la salud que le di a Pancho, del tiempo que le di a Pancho, y díganme cuánto de ese tiempo, cuánto de su salud y cuánto de su dinero él entregó al reino de Dios. Ahí las cuentas serán claras por el Rey de Reyes. Y vuelvo a repetir, muchos, de acuerdo a la Biblia, sobre todo en Primera de Juan, dice, serán avergonzados. Y muchas en ese momento no podrán hacer absolutamente nada, porque ya las primeras cosas pasaron, y de aquí en adelante todo lo que tú recibas estará en proporción a lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. En el libro de Efesios, capítulo 1, yo podría considerar el capítulo 1 de Efesios uno de los más profundos de toda la Biblia. Un capítulo que es no solamente profundo, sino que es rico en revelación. En una revelación que trasciende y que va más allá de la capacidad de nuestro entendimiento, como lo vamos a comprobar a continuación. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Vean ustedes, en primer lugar, que aquí se usa el tiempo pasado del verbo. De acuerdo a la Biblia, ya tú has sido bendecido, yo ya he sido bendecido. ¿Y qué significa esto? La palabra eulogeo en el griego, que se tradujo bendijo, significa que Dios, antes de que naciésemos, habló bien de nosotros, y cuando Dios dice, hablo bien de ti, significa te bendigo. Cuando Dios habla mal de alguien, significa maldecir, hablar mal de alguien. Cuando Dios dice, la persona que se revele a mis leyes cósmicas está automáticamente bajo maldición, es porque Dios ya ha hablado que así será. Y no importa que tú te escondas de Dios, en el momento en que pequemos por la palabra de Dios, tú quedas automáticamente fuera de que Dios hable bien de ti. Quedas lejos de su bendición. Esto significa que Dios nos ha bendecido desde antes, o sea, ha dicho que lo que Él ha dicho acerca de sus hijos es porque se va a cumplir. Él confirma las palabras de su pacto. Cuando Dios dice, Armando, quiero que sepas que serás bendito, o sea, he hablado bien de ti antes de que tú nacieses, de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Y si tú te mantienes en el camino, las palabras que yo he hablado, que se llaman bendiciones, bendecir es eulogeo, elogiar, hablar bien de alguien, esas palabras tú las vas a hacer realidad con tu comportamiento. ¿Me van siguiendo? Hoy nos vamos a echar un clavado como a 100 metros de profundidad. En el momento en el que yo creo, o sea, sí, Señor, lo creo, y comienzo a vivir esa vida, esas palabras que Dios ha hecho, que ha dicho, se hacen realidad en mi vida. En otras palabras, yo pongo la palabra de Dios en acción. Vamos, otro ejemplo más claro. Dios le dice a Josué capítulo 6, yo he entregado Jericó, esa ciudad es de ustedes. Pero esto no significa, o sea, Dios ha hablado, yo he entregado Jericó a ustedes. Dios lo dice y Dios lo cumple. Ahora, ¿cuál es la parte que Josué le correspondía?
él tenía que entrar a Jericó, Dios nunca le dijo que los habitantes de Jericó se iban a rendir voluntariamente. El hecho de que Dios le haya dicho, yo te he entregado Jericó, no implicaba que los habitantes de Jericó se rindieran voluntariamente. No, Josué tenía que esa victoria, esas palabras de Dios, llevarlas a la acción peleando. Y cuando Dios viera que Josué obedecía y comenzaba a pelear, Dios le daría la victoria. No era una victoria pasiva, era una victoria activa basada en lo que Dios había dicho. Dios nos dice, porque el pecado, Romanos 6, no te va a gobernar, Armando. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pero ¿cuál es tu parte activa? Tú tienes que pelear contra el pecado, contra las tentaciones, contra el sexo prohibido, contra el robo, contra aquellas cosas. Y cuando yo te vea que estás peleando, yo te respaldo y te doy la victoria. Pero no te sientes, ay Señor, quítame lo carnal. Ay Señor, quítame las tentaciones. Pelea con las tentaciones, pelea con el hábito de la gula, pelea contra la impureza sexual, pelea contra el robo, pelea contra esas cosas. ¿Y por qué voy a pelear? Porque creo que Dios me respalda y porque tengo la victoria. Por lo tanto, le pierdo el miedo a la vida. ¿Me van siguiendo? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que colaborar con Dios. La fe no es pasiva, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer algo, no para nuestra salvación, para comprobar que hemos creído. Para demostrar con la conducta que tengo que realmente lo que Dios dice lo creo. Y en el momento en que pongo en acción la palabra de Dios, Dios me respalda y tengo la victoria. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice la Biblia. Ahora vemos lo que dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde es eso? ¿En San Mateo Atenco? ¿En Xochimilco? ¿Qué significa los lugares celestiales en Cristo? Significa en el cielo donde mora el Hijo de Dios. Ahí me dice la Biblia que Dios ha hablado bien de mí. Ahí es donde se encuentran escondidas todas las bendiciones de Dios y ya son consideradas un hecho pasado porque Dios ya me bendijo con toda bendición. No hay una sola bendición en esta vida que yo tenga ahorita en esta tierra, una sola bendición con la cual Dios no me haya bendecido. Pero todas, ninguna se encuentra aquí en la tierra, todas se encuentran en el cielo. Ahora, yo camino aquí en la tierra y allá está mi tesoro, allá está mi cuenta del banco. ¿Qué es lo que me dice Dios que haga? Para que esas bendiciones que ya son mías, yo pueda bajarlas aquí a la tierra y disfrutar de esas bendiciones. Dios quiere, en primer lugar, que yo tenga una vida de paz. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Padre, que vivamos en paz, que por nada estemos afanosos, que no haya ninguna cosa en la vida que nos robe eso que Dios nos ha regalado, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que yo camine aquí en la vida confiado, tranquilo, sí hay problemas, pero nunca desesperado, por todos lados perseguido, pero no angustiado, a veces me siento desamparado, pero no lo estoy. Podemos caer los cristianos, pero no permaneceremos destruidos jamás. ¿Por qué? Porque Él sostiene nuestra mano y cuando el justo cae, viene el Padre y te dice, Pepito, dame la mano otra vez, y Pepito, no quiero. Bueno, entonces ahí quédate tirado. Al que no le quiere dar la mano a Dios para que Dios lo levante, ahí te quedas en el pecado, síguete revolcando y vas a sufrir más y vas a perder un tiempo que nunca puedes recuperar. Pero si tú, Pepito, ahí donde estás en el hoyo, confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y darte la mano y sacarte y limpiarte y decirte, sigue caminando conmigo, hay todavía esperanza y futuro para tu vida. Eso se llama fe. Creer lo que Dios ha dicho de nosotros en la Biblia. Entonces, esas bendiciones que están en el cielo, yo tengo que bajarlas aquí a la tierra por medio de la fe. Por medio de creer que lo que Él dice es verdad. Dios me dice, maridos, amen a su esposa. Esa bendición es del cielo. Y Dios me dice, si tú haces eso, tendrás en tu casa un pedazo de cielo.
Un hogar feliz es el pedacito de cielo más grande que existe en esta vida. Un hogar donde no está Dios es el infierno más grande en esta vida. Porque estás viviendo con una persona en la que los dos son enemigos. Es un infierno de vida un matrimonio como este. De eso va a hablar el doctor Otero ahora en el seminario de Acapulco, que es un grande psicólogo de Puerto Rico, que lo invitamos a las conferencias ahora de los matrimonios en Acapulco. Es un infierno una pareja que no se lleva, que no hay compatibilidad de caracteres y en la cual hay deslealtad e infidelidad. Pero si ha habido eso en tu matrimonio, Dios te sana y Dios te restaura y Dios quiere que tú entiendas esto para que puedas disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, dice en el versículo 4, que es el que nos atañe en nuestro estudio de la adopción. ¿Se dan cuenta de la profundidad de este pasaje? Ya entendimos que las bendiciones están en el cielo y que hay que bajarlas y apropiárnoslas a través de la fe para poder hacerlas una realidad. Si yo en esta vida ando angustiado, con problemas, atareado, confundido, sin brújula, sin tomar qué decisión que hacer, y me digo cristiano, ¿ustedes creen que me puedo llamar bendecido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto de la bendición es caminar con paz, caminar con seguridad, caminar con confianza, perdonar 70 veces 7, no guardarle rencor a nadie, y jalala, y yo llevo mi vida, de ninguna cosa hago caso, mantengo mis ojos en Jesús, caminando con Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la vida que Dios quiere que yo tenga en este mundo. Y si yo estoy experimentando esta vida y estoy caminando en esta vida de confianza, de seguridad, de paz, de sin amarguras con nadie, sin rencor con nadie, es porque las bendiciones me las he apropiado por la fe. Pero si en esta vida, ¿verdad?, llegas a la iglesia con cara de rinoceronte y llegas a tu casa llegas a tu casa y lo único que oyen es el rugir, ya dicen los niños, ya llegó el león. Llegas a tu trabajo y te escapan, o sea, a donde quiera que estás, el círculo de tus amigos, el círculo de tu casa, el círculo de tu familia, no estás bendiciendo a nadie. ¿Por qué? Por tu carácter, por tu amargura, por tu rencor. Y todas las bendiciones que Dios tiene en el cielo, no las haces una realidad porque crees que no vale la pena vivir, crees que todos son tus sirvientes, crees que tú eres el rey, crees que tu esposa es tu esclava, crees que es tu criada, crees que tus hijos solamente sirven para que también vengan y te abrochen los zapatos, crees que todo el mundo está para que a ti te sirvan, por eso vives como vives. Y podrás tener una casa grande, un coche, lo que tú quieras, pero si tú no tienes la bendición de Dios sobre tu vida, eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Como dice Apocalipsis 3:15. Versículo 4 de Efesios 1, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está. ¿Cuándo se inició la adopción? ¿Cuándo nos adoptó Dios? Bueno, yo, en mi caso particular, hace como 28 años me convertí en 1974. Ahí Dios me llamó a través de un misionero. Yo estaba en el fondo, estaba en el lodo, ¿verdad? Era lo peor, me acuerdo, antes yo que fuera cristiano, era ateo, me hice ateo, ya no creía en Dios, no creía en nadie, rebelde contra toda la autoridad. Dios me aplastó, así me hizo como chinche. Llegó una persona, me abrió la Biblia, me mostró mi insuficiencia, me mostró la condición tan pobre en la que yo me encontraba, y ahí en el 1974 yo abrí los ojos al Evangelio de Dios. Ahí se hizo una realidad lo que antes de la fundación del mundo ya Dios lo había hecho. O sea, antes de que el tiempo existiera, Dios ya nos había escogido. Y cuando el tiempo entró, porque el tiempo solamente es la relación, ¿verdad?, de algo, es una relación que existe alrededor de la materia, el fenómeno del espacio que tenemos a nuestro alrededor. El tiempo es algo que se cuenta, el tiempo no se puede comparar con la eternidad, porque la eternidad siempre ha existido, el tiempo implica un cambio, si no hay cambio no hay tiempo, en la eternidad no hay cambios, Dios es el que era y el que siempre ha sido, no hay cambio en Él, no hay sombra de variación, es inmutable. Cuando entró el tiempo, antes del mundo no había tiempo en la eternidad, cuando entró el tiempo es cuando pasaron los años
y en el año determinado, en el segundo determinado, en el minuto determinado, en la semana, en el mes y en el año de Dios, en ese momento Pancho Pantera vino a conocer a Jesús. Pero la Biblia nos dice algo, que no fue en ese momento, sino fue antes de que naciésemos. Eso les dije, funde nuestros fusibles. Porque, les voy a decir por qué. Porque los seres humanos estamos diseñados para pensar dentro del tiempo, no en la eternidad. Pero cuando Jesús entra a nuestra vida, ¿qué entra a nuestra vida? La vida eterna. Yo veo mucho que ya hasta humo le sale así, ahorita por los oídos. Cuando Jesús entra a nuestra vida, entra la vida eterna, porque nos dio vida eterna. ¿Qué significa esto? Que en el momento que Jesús entra a nuestra vida, algo le sucede a las neuronas de mi cerebro. Dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Algo le sucede a mi cerebro que se destapa. Y ya no solamente me quedo con que Darwin, Freud, Sartre, Ingersoll, Carlos Sagan, Nietzsche, bola de chamacos babosos, como decía un predicador en Sudamérica. Ya no me quedo en la filosofía de Demóstenes, de Platón y que los científicos y que Einstein. Nos vamos a la otra etapa, nos vamos al otro nivel donde se encuentran los pensamientos de Dios, que no son nuestros pensamientos, donde los caminos de Dios no son nuestros caminos, y Dios me reta y me desafía con su palabra y me dice en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que compruebes que tienes la mente de mi Hijo, para que compruebes mi voluntad, para que vengas a la Biblia y ya no te hagas bolas, para que vengas a la Biblia y la entiendas, para que te sumerjas en mis pensamientos, que no son los pensamientos de los seres humanos, y podamos tú y yo, hijo mío, entendernos y conocernos el uno al otro, porque tú serás mi hijo y yo seré tu Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 17 para que le salga más humo todavía. Bendito Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Esta palabra, en lugar de levantarte y antes de leer ovaciones, antes de acostarte y mirar telenovelas, si tú le dedicaras tiempo a la Biblia, otro gallo cantaría en tu vida y en tu casa. Si ustedes memorizaran la Biblia, como le dijo Dios a Josué, día y noche, todo les saldría bien y prosperarían en todo lo que hicieran. En Juan 17, Jesucristo nos revela esta verdad, antes que el apóstol Pablo en Efesios. Miren ustedes, les voy a ir apuntando los versículos. Versículo 2. Jesús le dice al Padre, le has dado poder o potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, éramos de Dios. Y antes de que Cristo llamara Mateo, Bartolomé, Juan, Pedro, vengan para acá, esos hombres, cuando Jesús dijo, ven Pedro, ven Juan, no estaba al azar llamándolos. Esos hombres ya estaban escogidos por el Padre. Y cuando Jesús vino al mundo, Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad. O sea, cuando Jesús dijo, Pedro ven para acá, Mateo ven para acá, son los nombres y las personas que el Padre le dijo que Él llamara, porque ya eran del Padre.
Cuando Dios me llamó a ti y cuando tú te convertiste, en ese momento vinieron a Jesús, Mateo y Marcos y les dijo, van a reinar conmigo. O sea, hay un grupo de seres humanos en el planeta Tierra a quienes el Padre, desde antes de que esos seres humanos nacieran, Él los conoció, los predestinó, los adoptó, los reconcilió, y la misma muerte de Cristo no fue un hecho al azar, fue el Cordero que muere antes de la fundación del mundo. Antes del tiempo, todo lo que ha sucedido aquí en la tierra ya existía en la mente de Dios. Entonces, todos nosotros hemos sido dados como un regalo a Jesús. El Padre, yo soy un regalo que Dios me dice, Armando, tú eres mío, porque yo soy el Dios. Ahora, quiero que tú vayas y camines hacia mi Hijo Jesucristo y seas su hermano menor y lo respetes, y Él como hermano mayor, pero tú vas a reinar junto con Él. Él se va a sentar en un trono y tú te vas a sentar junto con Él. Y allá van a estar sentados Panchito y Carmelita y Lupita y Marta y todos, y mi hijo va a ser el centro. Pero todos ustedes, esa familia que en el tiempo tierra vivieron y que van a seguir viviendo en la otra vida, antes de que el tiempo existiera, yo ya sabía y conocía y ya los había escogido para que fueran los hermanos menores de mi Hijo Jesucristo. No necesitas uno de mota, ni coca, ni un viaje astral, ni ir con Walter Mercado tampoco, ni chuparte un crack, ni meterte LSD, ni peyote para viajar astralmente. Todos estos son sustitutos. El mundo de las drogas son el sustituto que el diablo le ofrece a la humanidad para decirle que hay algo que no conocemos, pero que es por el camino prohibido, el camino de las drogas, el cual lleva a la destrucción. Versículo 9 de Juan 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Versículo 24, para aquellos que me has dado. 18, 19, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que nosotros fuimos un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo, y que las personas que Cristo llamó en su vida le fueron dadas por el Padre, porque ya el Padre le dijo, ese y ese y ese y ese y ese, háblales. Y a los que conoció también santificó, y a los que santificó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Romanos 8, 29. O sea, estamos seguros en las manos de Dios. Si es que realmente eres su hijo y eres su hija. Dentro de toda esta filosofía cristiana entran muchas preguntas. Una de ellas es, bueno, si Dios no me escogió a mí, ¿qué culpa tengo yo de refundirme algún día en el infierno? Y si Dios me escogió, no importa lo que yo haga, ya no tiene caso, ¿verdad? Todas estas preguntas son válidas. ¿Y sabes por qué surgen estas preguntas? ¿Sabes quién te da la capacidad de pensar? Dios. Porque de Dios es la sabiduría y de Dios es el conocimiento. Entonces, todo el cuestionamiento que tú tengas en tu mente, ¿quién crees que te lo puso? Dios. Dios sabe el límite de nuestra intelectualidad y nuestros pensamientos, y Dios no considera inválido las dudas que tengamos, porque la mente que nos dio Dios fue precisamente para que nosotros comenzáramos a desarrollar el bendito hábito de cuestionar todo, de dudar de todo y de preguntar todo para enfrentarnos con la respuesta. Entonces no es malo que tú tengas 1001 dudas. El día que un ser humano no tuviera dudas sería Dios. ¿Para qué vamos a querer a Dios si ya tengo todas las respuestas? Pero como no tenemos todas las respuestas y se encuentran todas en la Biblia, Dios nos da la oportunidad de madurar, de alcanzar madurez para alcanzar la sabiduría. Y mientras más creces en santidad,
más entiendes la vida a tu alrededor, más te entiendes a ti mismo, más entiendes a los seres humanos, más entiendes por qué hay guerras, por qué está la situación como está ahorita, por qué el terrorismo, por qué el sufrimiento, más entiendes todo. Pero si no eres santo y no creces, no esperes que Dios te dé respuestas intelectuales cuando tú no quieres pagar el precio, y el precio es la pureza sexual. ¿Me escuchaste? Mateo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde vemos a Dios en la Biblia? Dichosos aquellos, porque vale la pena ser puro, vale la pena ser santo, porque más luz entra a nuestra vida. La luz es la proporción de la consagración. ¿Te levantaste con la antena parabólica? Vayamos a Jeremías para terminar, Jeremías capítulo 1. Oh Dios mío, danos sabiduría para poder entender todo esto, Señor. Las maravillas de tu ley. Lo grande que eres, oh Dios. Y lo tonto y lo menso que somos nosotros. En Jeremías 1, versículo 5, encontramos la misma verdad. Antes que te formase en el vientre el esperma de mi padre, de los millones de espermas que salen de una eyaculación masculina, un solo espermatozoide, uno solo de los millones que salen, entra y alcanza el óvulo de la mujer. Y ese esperma, ahí iba yo. Entre esos millones de espermas, ahí iba yo, escondido. Y cuando se juntó con el óvulo de mi madre, se formó lo que se llama el cigote. Después se formó un feto, el bebé, y ya nací. Pero la Biblia dice que cuando se juntó el esperma de mi padre con el óvulo de mi madre y se formó el cigote y se formó ya una sola célula, ahí en esa célula, en ese huevito, venían las instrucciones del disco duro para que comenzara a decir: tú vas a ser piel, tu pulmones, tu estómago, tu faringe, tu esófago, tu tráquea, toda esa información genética estaba escondida en el esperma de mi padre y en el óvulo de mi madre, en las cromosomas de mi padre y en las cromosomas de mi madre. Toda esa información fue por accidente, dicen los ateos. ¿Se imaginan ustedes qué barbaridad? Bueno, dice la Biblia que antes de que se iniciara el cigote, es lo que significa antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y esta palabra, yada, en el hebreo, Y-A-D de Daniel, H-A, que se tradujo conocí, es la palabra que también se usa para intercurso sexual. Si ustedes leen en Génesis 3, y Adán conoció a Eva, es yada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, el matrimonio, por eso en el Cantar de los Cantares, se describe no con un lenguaje erótico, como dicen muchos. Dice la Biblia en Judas que los perversos, todos los es perverso y corrompido, y todo lo tuercen. Porque de acuerdo a Dios, la intimidad más grande de una pareja es en el intercurso sexual. Por eso es tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, tan santo el sexo. Porque no fue dado para jugar con él, ni para que fuera hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni para que cualquier hombre te tocara y tú tocaras a cualquier mujer. Fue dado para que fuéramos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios, en cooperar con Él y en traer almas humanas a este mundo. La santidad del sexo. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que ese conocimiento tan íntimo sexual es un conocimiento donde una pareja llega a conocerse íntimamente, por lo cual, si no estás casado, Dios te prohíbe que te conozcas íntimamente, porque no puede haber intimidad
más que bajo su bendición. Si tú tienes relaciones sexuales con una persona y no estás casado, estás bajo una maldición. Y lo único que va a haber en tu vida es culpa, vergüenza, miseria y vaciedad. Y te vas a podrir cada rato y cada minuto y cada semana y cada mes porque estamos violando las leyes morales de Dios. Cuando dice Dios, antes de que te formase en el vientre te conocí, ¿qué nos está diciendo? Que nos conoció íntimamente. Que sabía Dios desde antes de que yo naciera íntimamente, o sea, Dios sabía perfectamente bien qué padres iba a tener, en qué casa iba a nacer, cómo iba a reaccionar, qué es lo que yo iba a hacer, cómo me iba a comportar, cómo iba a pensar, a qué edad me iba a convertir. Sabía íntimamente, es un conocimiento íntimo, no es un conocimiento experimental, ni un conocimiento genérico, sino es un conocimiento íntimo. Les voy a explicar esto. Si yo te digo, ¿tú conoces al Juan Carlos de España? Y me contestas inmediatamente, sí, históricamente. Sé que es un rey de España, sé que es alto, sé que tiene una esposa, la reina Isabel, sé que tiene un hijo que se llama Felipe, etcétera, etcétera, pero no es un conocimiento íntimo, es un conocimiento histórico. Y si yo te pregunto, ¿lo conoces íntimamente? ¿Qué me vas a contestar? El único que puede contestar esa pregunta, Armando, sería su esposa. Su esposa duerme con él, desayuna con él, come con él, sabe qué zapatos usa, qué calcetines. Yo sé que existe, pero yo no sé sus intimidades de Juan Carlos de España, porque para conocerlo íntimamente tengo que vivir con él. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? Pues sí, murió en la cruz, mamá fue la Virgen María, nació en Belén de Judea y se acabó tu conocimiento. No te pregunto eso, te pregunto si lo conoces íntimamente. ¿Qué se necesita para conocer íntimamente? Vivir con esa persona. ¿Forma Jesús parte de tu vida íntima? ¿Te levantas con Él? ¿Desayunas con Él? ¿Viajas con Él? ¿Comes con Él? ¿Te vas de vacaciones con Él? ¿Él es parte de tu intimidad? Tus más íntimos pensamientos se los das a conocer porque Él en la intimidad ama la verdad. Ahí es cuando descubrimos que le pertenecemos y esa intimidad es la que Dios le revela a Jeremías. Si yo te he conocido íntimamente, Dios nos invita a que nosotros lo conozcamos íntimamente a Él también. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te En el momento que Jesús entra, dijimos al principio, ¿qué cosa? Entramos a la eternidad. Nos salimos ya del tiempo y del espacio. Nos salimos de los pensamientos filosóficos de los hombres. Nos salimos de todo porque ya está la eternidad dentro de nosotros. Aunque estamos en un cuerpo, está la eternidad entre nosotros. Y esa eternidad, yo solamente puedo demostrar que estoy viviendo en esa eternidad conociendo a Dios. Porque esa es la vida eterna, conocerlo. Y finalmente dice, y antes de que nacieses te santifiqué. O sea, dice Dios, Jeremías, antes de que fueras formado un cigote, te conocí íntimamente. Y cuando ya fuiste formado, pero esto es interesante, cuando ya te formaste en la pancita de tu madre, en el vientre de tu madre, en la matriz de tu madre, yo no te podía santificar antes. Porque la Biblia dice que la vida comienza en el estado embrionario. Salmo 139. El más grande debate científico del siglo XXI sigue y continúa siendo cuándo comienza la vida. ¿A la semana? ¿A los 3 días? ¿Al mes de nacido? ¿Al mes del vientre? ¿A los 4 meses? ¿A los 6 meses? Por lo tanto, si al mes no es, se permite el aborto y no se le llama asesinato. Asesinato es hasta que sales fuera del vientre de la madre. Miren ustedes la legislación de la moral humana. ¡Qué equivocación! De acuerdo a la Biblia, dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. O sea que en estado embrionario, en el momento en que vino la
fecundación del esperma de mi padre y el óvulo de mi madre, en el momento de la fecundación, la Biblia dice que nosotros vimos a Dios. En ese momento no lo podemos entender, ¿verdad? A lo mejor podemos decir es que yo tenía entendido que solamente con los ojos vemos. Pero en ese momento Dios se manifestó a la vida embrionaria de tal manera que en ese momento todos los seres humanos nacemos con el anhelo y la sed de la eternidad. Por eso se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Intentos humanos para poder, ¿qué cosa? Alcanzar a un Dios. Como no lo conozco, le llamo Teotihuacán, le llamo Unave, a los dioses del Olimpo, como en Atenas, los dioses del estadio se juntaron, tantas babosadas y tantas mensadas que la gente dice por causa de no ignorar. Pero siempre el hombre está hablando de Dios, que los dioses el Zeus del mar, y que el Dios esto, y que el Dios aquello, porque traemos algo dentro de nosotros. Los conejos no andan buscando a Dios, ni tampoco Chita en el zoológico. Somos nosotros los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, los que traemos la eternidad. Dice en Eclesiastés, capítulo 4, que Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. Y dice en Hechos 17, para que le busquemos, y no lo podemos buscar muy lejos porque está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces Dios le dice a Jeremías, antes de que tú fueras formado un cigote, yo ya te conocía. Pero ya que te formaste, o sea que, ¿cuándo entra el Espíritu al ser humano? ¿En qué momento de su nacimiento o en qué momento de la fecundación o en qué momento de su formación en el vientre? La Biblia dice que el cuerpo que yo tengo y que tú tienes fue formado en el momento en el que el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre se juntaron, pero el Espíritu de Dios entró en el momento de la misma fecundación. Cuando era un embrión, ahí el Espíritu entra a tu vida y a mi vida. Y todos los seres humanos nacemos con un espíritu, pero separado de Dios, pero con un espíritu, porque somos seres espirituales. Y ese espíritu es renacido de nuevo cuando se encuentra con la luz. Esa luz que Dios me puso desde mi estado embrionario es la luz que cuando recibo a Cristo digo, Dios mío, esta es la luz que estaba yo buscando. La estaba buscando en Demóstenes, la estaba buscando en Sócrates, la estaba buscando en la cienciología, la estaba buscando con Walter Mercado, con los gurús, con el Lama, con la Dianética, y andábamos buscando esa luz por todos lados. Pero cuando nos encontramos a Jesús nos dice, yo soy la luz. Gloria a Dios. Y ahí sabemos que acabó nuestra búsqueda, porque Él es lo que toda nuestra vida, todo ser humano ha buscado, la verdad, el camino y la vida. Y cuando llegas a Jesús, te das cuenta que terminó tu búsqueda, y ahora que terminó mi búsqueda, y que realmente sé y creo que Él es lo que toda mi vida he buscado, y lo único que le puede dar sentido a mi vida, entonces concluyo, racional y lógicamente, tú eres mi Señor, te entrego mi vida y quiero vivir para ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque maravillosa es tu palabra, cuán grandes cosas has hecho en medio de nosotros, innumerables son tus pensamientos. Oh profundidad de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, porque todas estas cosas ha guardado Dios para los que le aman. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón humano, son las que Dios tiene escondidas a los que le buscan y a los que le aman. Porque a los que tienen comunión íntima con Él, les ha dado a conocer su pacto.
Señor, no podríamos dejar de maravillarnos de lo grande que eres. Te amamos y te bendecimos, porque somos tuyos y nada ni nadie nunca jamás nos separará de ti. Cuando existe un vacío en nuestra vida, no es porque tú nos hayas dejado o soltado, sino es porque nosotros te soltamos de la mano. Somos nosotros los que te abandonamos, somos nosotros los que creemos que podemos encontrar cisternas o fuentes de agua fuera de ti. Qué tontería, qué locura del engaño y de la tentación humana. Tu palabra dice, porque este es el pecado con el cual el pueblo de Israel pecó. Me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas. Creyeron que podían encontrar el agua que yo les doy en otros lados, y de esa agua volverán a tener sed. Porque fuiste creado para mí, y solo en mí, dice el Señor, podrá tu alma estar satisfecha. En esta mañana tal vez hay alguna persona que aún no tiene la eternidad de Jesucristo en su corazón. Tal vez hay otras personas que se dicen cristianas, pero no conocen a Dios. No tienen intimidad con Él, no forma parte de tu vida más que el domingo. Y este no es el cristianismo. El cristianismo es una relación diaria, una comunión diaria, una experiencia de satisfacción diaria con la vida del Hijo de Dios. Si tú no tienes esta experiencia o aún dudas que la tienes, asegúrate en este momento e invita al Hijo de Dios, invita la eternidad a tu vida, invita en esta mañana la luz y la verdad. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Mi vida ha transgredido tus leyes y me arrepiento con todo mi corazón. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo murió en mi lugar al derramar su sangre, y te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y perdóname, y dame en este instante la vida eterna, porque te lo pido y te doy las gracias en tu maravilloso nombre, Señor Jesús. Amén.